Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 52. Amigos míos, ¿por qué no escucho sus vítores de victoria? Jian Nian rugió roncamente, con ambas manos agarrando su espada mientras cargaba hacia adelante. La espada estalló con un torrente de energía de espada, una luz ardiente brotó como un río de fuego, como si tuviera la intención de cortar todo lo que había bajo el cielo. No. Esto es imposible. El dragón Qi aulló, y una niebla de sangre brotó a su alrededor. Una vez más, quemó las últimas gotas de sangre demoníaca de su cuerpo, desesperado por huir lejos. Pero esta espada era demasiado rápida. Antes de que el dragón Qi pudiera siquiera emprender el vuelo, el rayo de luz de la espada lo tragó por completo. ¡Ah! Los dioses demoníacos gritaron y gemieron, sus figuras envueltas en esa luz cegadora. La tierra tembló. El resplandor abrasador retorció el aire. La inundación torrencial que había arrasado la tierra se evaporó en un instante, y esa luz deslumbrante envolvió casi todas las llanuras de Gili. Los que estaban cerca, Gizon y los demás, se vieron obligados a protegerse los ojos y retrocedieron paso a paso. Cuando por fin la luz se desvaneció, abrieron lentamente los ojos y todas las miradas se congelaron. Sobre la cabeza colosal del Buda se alzaba una figura vestida con túnicas de batalla de color azul dorado, congelada en el movimiento de su balanceo. Ante él se extendía una enorme marca de espada, que comenzaba desde la posición del Buda y se extendía hasta los campos del pantano de Diwa. Como si la mitad de las llanuras de Gili se hubiera dividido en dos. El dragón Qi, junto con los 10 dioses demonios que se habían unido a él, habían sido completamente borrados por esa espada. Esto, y Menojía se quedó boquiabierto, completamente aturdido. No estaba solo. Todos los inmortales presentes, incluido Gizon, se quedaron paralizados por la incredulidad. Tanto poder, y ni siquiera es un dios demonio, murmuró Indarias. No es un dios demonio, pero es más grande que uno, ¿no? Incluso el corazón habitualmente tranquilo de Gizon tembló. Los supervivientes humanos que los rodeaban se pusieron de pie tambaleándose. Intercambiaron miradas, queriendo hablar, pero nadie se atrevió a emitir un sonido. El campo de batalla estaba en un silencio sepulcral. Todas las miradas convergieron hacia Jian Nian. Bajó lentamente su espada. La oscuridad nubló su visión. Su cuerpo se sentía pesado y su conciencia débil. Esa espada había drenado cada onza de su poder elemental. Para asegurarse de que el dragón Qi nunca pudiera escapar de nuevo, había puesto todo lo que tenía en ese ataque. Y así fue como nació la espada de la victoria prometida. Pero ahora no era el momento de caer. Cuando el gran Buda se desvaneció, Jian Nian descendió al suelo. Tropezó unos pasos y clavó su espada en la tierra para estabilizarse. Arriba, las nubes oscuras se dispersaron con la desaparición de los demonios, y la luz del sol volvió a caer sobre la tierra marcada. Sintiendo ese calor perdido hace mucho tiempo, los labios de Jian Nian se curvaron en una sonrisa suave y brillante. Amigos míos, dijo en voz baja, ¿por qué no oigo sus vítores de victoria? Ante esas palabras, fue como si un gran peso se hubiera quitado de los corazones de todos. Toda la llanura de Gili estalló en una alegre celebración. La gente común vitoreó y se abrazó. Ganyu saltó hacia adelante y se arrojó a los brazos de Jian Nian. Sus ojos estaban enrojecidos. Cuando apareció el dragón Qi, ella, como todos los inmortales, estaba preparada para morir. Jian Nian sonrió, pasando su mano por su suave cabello azul. Él miró más allá de ella hacia los inmortales y Gizon, todos abrazados. ¡Qué maravilloso! Pensó. Esta vez, nadie murió. Por fin, los ojos cansados de Jian Nian se cerraron. Jian Nian, ¿cómo estás? Estás herido. Ganyu levantó la cabeza y su voz se volvió cada vez más suave. Los otros inmortales se giraron hacia ella. Algo en su tono estaba mal. Jian Nian permaneció inmóvil como una estatua, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en sus labios. Jian Nian, ronca, justo cuando la mano temblorosa de Ganyu se acercaba a él, un ronquido profundo y rítmico rompió la tensión. Ganyu. Y Gizon. Todos los inmortales. ¿Cómo puede alguien quedarse dormido de pie en un campo de batalla tan ruidoso? Llévenlo a descansar, dijo Menojías, adoptando su forma de ciervo con cuernos gigantes. Ha librado 2 batallas seguidas. Está exhausto. Ganyu asintió suavemente. Acunó a Jian Nian en sus brazos y lo colocó con cuidado sobre la espalda del señor verdadero. Mientras pasaban entre las multitudes que los vitoreaban, la gente levantó la vista, lista para gritar su agradecimiento.
solo para notar que Jian Yan estaba profundamente dormido en la espalda del inmortal, roncando ruidosamente. Si despertara ahora, sería el momento más embarazoso de su vida. Así que la gente se quedó en silencio, sonriendo en silencio. Observando cómo Jian Yan y los inmortales desaparecían lentamente en la distancia. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 53. ¿Por qué él? ¿Por qué Morax? El ataque furtivo de Ki había fallado. La noticia se difundió rápidamente y fue sentida por los dioses demoníacos estacionados en Minlin y Lisa. Porque las auras del dragón Ki y más de 10 dioses demoníacos del elemento agua habían desaparecido. Maldita sea. Ese bastardo de Ki, ¿cómo pudo fallar así? El dios demonio de Lisa escupió una bocanada de sangre, con los ojos llenos de odio. Ante ellos, aunque Azda estaba cubierto de heridas, el poder de las líneas ley de la tierra reponía su fuerza sin cesar. Aquí, sobre la tierra misma, ni siquiera Morax podía igualar su resistencia en la batalla. Hace unos momentos, una oleada masiva de energía surgió desde la dirección de las llanuras de Gili. El temblor había sido tan poderoso que incluso allí, en lo profundo del valle Dunyu, se podía sentir claramente. Junto con lo que habían dicho estos dioses demoníacos, Azda podía adivinar más o menos lo que había sucedido en las llanuras de Gili. Jian Yan y bien hecho. Azda esbozó una sonrisa cruel. A su alrededor, los dioses demoníacos ya empezaban a vacilar. El poder elemental surgió dentro de él una vez más. Rayos, llamas, agua y hielo ardieron alrededor de su forma colosal. Los dioses demoníacos que lo observaban no podían hacer más que quedarse boquiabiertos con incredulidad. ¿Qué demonios es este monstruo? ¿Cómo puede seguir adelante? El dios demonio Lisa rugió de furia y se vio obligado una vez más a luchar contra Azda. Y en medio del estruendo y el trueno de la guerra, una voz débil pero autoritaria resonó. Ninguno de ustedes saldrá vivo de este lugar hoy. A lo lejos, el bosque de piedras de Guyun. El mar rugía y se agitaba, y las olas delataban su agitación interior. Crestas de piedra dentadas se alzaban desde el océano, y innumerables lanzas de roca sobresalían como un bosque de espadas. De pie sobre una de las astas de las lanzas, Morax observó la escena con frialdad. Un rastro de sangre le marcaba el labio mientras se enfrentaba a 3 dioses demoníacos maltrechos. Osial, su voz era tranquila, casi burlancia. Parece que tu plan ha fracasado. Una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. La oleada de energía cataclísmica proveniente de las llanuras de Gili había sido inconfundible. Y a través de la transmisión divina de Gizon, ya sabía lo que había sucedido allí. Osial y los demás intercambiaron miradas, sus ojos llenos de celos venenosos. Ese idiota de Ki. Siempre arruinándolo todo. Rugió Osial, con los ojos llenos de rencor. Morax y ese nombre le roía el orgullo. Poderoso más allá de la razón, el destino mismo parecía favorecerlo. A su alrededor se reunió un ejército de dioses y campeones. El poderoso Azda, incomparable entre los dioses demoníacos, e incluso el misterioso señor inmortal del espíritu del bosque, que había resistido a más de 20 dioses demonios solo en las llanuras de Gili. ¿Por qué él? ¿Por qué Morax? Un odio retorcido se enroscó en el corazón de Osial. En el siguiente instante, su verdadera forma estalló. Su cuerpo se extendió sobre el mar y las sombras del agua se elevaron con él como una tormenta. Morax. Te mataré. HMPH. Tonto arrogante. Morax pisó una enorme mano de piedra que se elevaba hacia el cielo. Veamos quién muere primero. Con un solo movimiento, su mano se elevó. Y los cielos mismos brillaban con luz dorada. Innumerables estrellas fugaces, preparadas durante mucho tiempo, cayeron en una tormenta de lanzas de piedra radiantes, estrellándose sin piedad hacia los 3 dioses demonios. La batalla se reanudó. El choque de 4 dioses demoníacos de primer nivel sacudió el firmamento, casi destrozando las nubes. Mientras tanto, en las llanuras de Gili, la tierra comenzaba a recuperarse lentamente ahora que Ki-Dragon y los demás se habían ido. Las secuelas de la emboscada habían dejado todo, desde el centro de las llanuras hasta el pantano de Diwa, en completa ruina. Muchos de los sobrevivientes habían comenzado a organizarse, reconstruyendo sus hogares destrozados. Pero esa marca de espada profunda y recta, la cicatriz que dividió la tierra no pudo ser borrada.
El resentimiento de los dioses demonios asesinados permaneció allí, mezclado con la energía de la espada, formando un extraño equilibrio. Impidió que la corrupción se propagara, pero si ese equilibrio alguna vez se rompiera, la liberación de la ira de esos 10 demonios aniquilaría todo en las llanuras de Gili. Incluso mirar esa cicatriz hacía que a uno se le enfriara la espalda. Cada aldeano que lo vio sintió una profunda sensación de alivio. Si esa espada, si tal poder, hubiera pertenecido al enemigo en lugar de a su propio inmortal y ninguno de ellos habría sobrevivido. 3 días después, los ojos de Jian Lian se abrieron de golpe. Me quedé dormido de la nada, murmuró aturdido, incorporándose. ¿Estás despierto? Una voz encantada salió de su lado. Allí estaba sentada una muchacha de cabello azul con rasgos delicados y 2 cuernos sobre su cabeza. Ganyu, radiante de alegría. Ah, Ganyu, murmuró Jian Lian. Deberías levantarte ahora, ah. Antes de que pudiera terminar, Jian Lian de repente la atrajo hacia sus brazos. No quiero levantarme, murmuró, hundiendo la cara en su suave y blando pecho. Las mejillas de Ganyu se sonrojaron de un rojo brillante mientras luchaba débilmente. Para allá. Todos te esperan afuera. No quiero, murmuró Jian Lian obstinadamente, negándose a moverse. A menos que una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 54. Deja que tu maestro eche un vistazo. Aproximadamente una hora después, Jian Lian salió de la habitación luciendo completamente renovado. Tras él, Ganyu lo seguía, con su delicado rostro enrojecido y los ojos llenos de un resentimiento silencioso. El único problema era que su andar parecía un poco extraño. Jian Lian, ¿estás despierto? Al pasar, Menojías me miró con una sonrisa amistosa. Sí, dormí muy bien, dijo Jian Lian con una sonrisa. Su porte era radiante, rebosante de energía. Ganyu no dijo nada, pero el tenue rubor de sus mejillas no se había desvanecido. Su rostro seguía cálido y sonrosado. Ustedes dos, la sonrisa de Menojías se congeló cuando sus ojos se abrieron ligeramente y comenzó a sospechar. Jian Lian evitó su mirada, de repente encontró el piso muy interesante. Ajaja, bueno, ¿cómo decirlo? De repente, aplaudió. Bien. ¿Dónde está la hermana Gizon? Debería ir a verla. Jixiao parpadeó. Gizon y los demás están en la sala de administración. La zona norte de las llanuras de Gili sufrió graves inundaciones, así que están discutiendo planes de reconstrucción. Mientras hablaba, su mirada recorrió a Jian Lian de arriba a abajo una vez más. Pequeño bribón, no me digas que en realidad, tos. Bueno, debería irme. Jian Lian tiró de la muñeca de Ganyu y salió disparado antes de que el inmortal pudiera terminar. Menojías se quedó allí parado en el viento, completamente estupefacto. Después de una larga pausa, murmuró para sí mismo, con las manos entrelazadas tras la espalda. Tendré que preguntarle al señor Geo más tarde. ¿Qué clase de especie sería el hijo de un Qilin y un ser espiritual? Sala de administración. Gizon, Cloud Retainer e Indarias fueron enterrados en pilas y pilas de papeles apilados como montañas en miniatura. Hermana Gizon, retenedor de nubes, señora Pin, llamó alegremente Jian Lian mientras entraba con Ganyu. Ah. Pequeño Jian Lian, ¿estás despierto? Gizon aplaudió alegremente. Genial. Ven y ayúdanos con estos documentos. Antes de que Jian Lian pudiera reaccionar, ella lo agarró y lo jaló hacia la mesa. Se quedó mirando la enorme pila de archivos, tragó saliva con dificultad y luego comenzó a retirarse en silencio. Acabo de recordar que tengo algo urgente que hacer, ¿eh? ¿Pero no viniste a ayudarnos? Gizon parecía genuinamente decepcionado mientras Jian Lian avanzaba lentamente hacia la puerta. Sí, sobre eso, surgió algo. Jian Lian rió con torpeza y preguntó rápidamente. ¿Morax aún no ha regresado? Gizon negó con la cabeza y un rastro de preocupación apareció en sus ojos. Los agentes de la ley del Iyuem y Yelit vinieron a informar esta mañana. Nubes y olas aún se agitan sobre el bosque de piedras de Guyun. Su batalla no ha terminado. Veo, y Jian Lian se estiró. Luego la miró y le preguntó. ¿Cómo está tu lesión? Espero que no sea nada grave. Gizon sonrió y negó con la cabeza. Solo heridas superficiales. Gracias a ti, todos salimos ilesos. Eso es bueno. Ganyu, quédate aquí y ayuda a la hermana Gizon con el papeleo.
Saldré un rato. Ganyu parpadeó y luego asintió obedientemente. Cuando Jian Lian se dio la vuelta para irse, Cloud Retainer preguntó: ¿A dónde vas? Sin mirar atrás, la voz tranquila de Jian Lian resonó por el pasillo. Voy a ver cómo está Morax. La puerta se cerró detrás de él. En el silencio que siguió, los tres inmortales volvieron sus miradas hacia Ganyu, simultáneamente. Mi querido discípulo, dijo Cloud Retainer lentamente, entrecerrando los ojos mientras examinaba a Ganyu de arriba a abajo, ¿por qué siento, algo en ti parece diferente hoy? Jeje, pequeña Ganyu, intervino Gizon con una sonrisa cómplice, apretando las yemas de los dedos con un gesto significativo. ¿Será que tú y Jian Lian y...? Indarias no dijo una palabra, pero el brillo burlón en sus ojos lo decía todo. Maestro. Hermana Gizon. Usted es toda. El rostro de Ganyu se puso escarlata en un instante, agachó la cabeza y prácticamente salió vapor de sus cuernos. Los tres inmortales intercambiaron miradas, cada uno con la inconfundible sonrisa de un pícaro travieso. Buena chica, dijo Pin, dibujando a Closial con una sonrisa burlancia. Ven, deja que la señora Pin eche un vistazo. No. Deja que tu amo lo vea. No. Vamos, ¿por qué eres tan tímido? Por favor, no. Y así, la otrora seria sala de administración, habitualmente llena del crujido de los papeles y el sonido de las plumas, estalló en risas alegres y bromas infantiles. Bosque de piedras de Guyun, maldito seas, Morax. El aullido furioso de Osial resonó en el mar agitado. Bajo las olas, tres poderosos dioses demoníacos estaban clavados en el fondo del océano, atravesados por las inmensas lanzas de piedra de Morax. Cuando Jian Lian llegó, la batalla apenas había terminado. Morax se encontraba de pie sobre las olas, su túnica de batalla platino estaba rasgada y desgarrada, revelando un pecho musculoso marcado por innumerables heridas. Incluso para alguien tan poderoso como él, la victoria no había llegado fácilmente. Si no fuera por la fe de su pueblo, fuerza acumulada durante 100 años, tal vez no habría triunfado. Para construir un mundo sobre la humanidad. Y la voz profunda de Morax murmuró las palabras que alguien le había dicho una vez. Qué interesante. Se quedó allí parado sobre el vasto y ondulante mar. Y así, la guerra entre los dioses demoníacos supremos llegó a su fin. Con Morax como el vencedor final. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor, envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 55. El regreso de Morax. Vaya, parece que ni siquiera necesitaba venir después de todo. Parece que ya terminaste aquí. Una voz burlona gritó desde atrás de Morax. Al girar la cabeza, vio a Jian Lian de pie, tranquilo, sobre la empuñadura de una de sus enormes lanzas de piedra, sonriéndole. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Morax con una leve sonrisa. Oh, solo quería presenciar la heroica figura del grande en la batalla. Pero cuando llegué, ¡zas! Ya había terminado. Jian Lian se encogió de hombros, con un tono ligero y aburrido. Son muy rápidos en la lucha. Morax lo miró de reojo. ¿Rápido? Luchamos 3 días y 3 noches. Jian Lian parpadeó y chasqueó la lengua. Bueno, no puedo evitarlo. Dormí 3 días seguidos. Si te preocupaba, podrías haberlo dicho sin más, respondió Morax secamente. No hace falta que finjas que viniste a observar mi heroica figura. Oh, escúchame. Jian Lian puso los ojos en blanco. ¿Cuándo te volviste tan engreído? ¿Quién dijo que estaba preocupado? Morax soltó una risa baja. Aún así, en esta guerra, miró hacia el mar agitado, hemos obtenido una victoria completa. ¿No es así? Murmuró Jian Lian, mirando la puesta de sol en el horizonte, con un destello de emoción en sus ojos. Sí, respondió Morax en voz baja, parándose a su lado. Esta vez sí que hemos ganado. Los últimos rayos del atardecer pintaron el mar de oro, proyectando sus siluetas a lo largo de la superficie resplandeciente. Llanuras de Gili. Con el regreso de Morax, la noticia de que el señor Geo había sometido a 3 dioses demoníacos de primer nivel en el bosque de piedra de Guyun se extendió rápidamente por la tierra de Liyue. El pueblo bajo la protección de Morax vitoreó su nombre con reverente devoción. Mientras tanto, el regreso triunfal de Azdaa consolidó el destino de Gili Plains. La guerra había terminado y la victoria les pertenecía. En esta vasta tierra de Liyue, el territorio gobernado por las llanuras de Gili había crecido tanto que ahora podía considerarse un verdadero dominio.
Aparte de las tribus de dioses demoníacos dispersas y el aún indómito Valle Chenyu, casi todo Liyue estaba ahora bajo el control de Morax. Oye, Jianian. Deja de sentarte ahí y ven a ayudar. Cloud Retainer gritó, forcejeando bajo un montón de papeles apilados tan alto como una montaña. De ninguna manera. Perdóname, retenedor de nubes. Jianian gimió, mordisqueando una fruta de sunsetía. Solo mirar esas interminables pilas de documentos le hacía doler la cabeza. En los últimos días, Cloud Retainer, Gizon y los otros inmortales casi se habían vuelto locos lidiando con el papeleo provocado por su repentina expansión territorial. A medida que las tierras se multiplicaban, se enfrentaban a innumerables problemas. Estacionar tropas, reasentar civiles, restaurar tierras de cultivo, reconstruir aldeas, todos los problemas se derrumbaron a la vez. Ganyu había sido secuestrado por Cloud Retainer para servir nuevamente como secretario, Morax fue inmovilizado a la fuerza en un escritorio para procesar informes e incluso Azdaab fue obligada a estudiar administración local junto a Menojías. Jianian había intentado huir, pero Cloud Retainer había bloqueado literalmente la puerta. Al final, no tuvo más remedio que esconderse siempre que pudo, haciendo todo lo posible para evitar ser atrapado. Honestamente hablando, póngalo en un campo de batalla contra 100 dioses demoníacos y no se inmutará. Pero esto... Papeleo. Por favor. 1 o 2 archivos estaban bien, pero estas cosas estaban apiladas más alto que él. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con eso? A este ritmo, pensó con amargura, el papeleo lo procesaría. Basta de tonterías. Ven aquí y ayuda. Ladró Cloud Retainer, dejando caer una carpeta gruesa sobre el escritorio. Como su buen yerno, Jianian no tenía ninguna posibilidad de escapar. Su rostro reflejaba pura desesperación. Podía luchar contra dragones y dioses sin miedo, pero esto era una tortura. En serio, ¿cómo logró Ganyu trabajar como secretaria de Liyue todos los días y mantenerse cuerdo? Después de un día entero luchando con formularios y peticiones, Jianian parecía medio muerto. Y todavía estaba solo a mitad de camino. Ojalá alguien pudiera encargarse de todo esto por mí y esperar. ¿Alguien que se encargue de todo esto por mí? Los ojos de Jianian se iluminaron y una chispa de inspiración se encendió en ellos. Se reclinó en su silla, con la mente acelerada. No hace mucho tiempo, para mantener el orden entre la gente, había formado los ejecutores de la ley Liyue Miyelit con los ciudadanos más confiables. Gracias a su trabajo, tanto las llanuras de Gili como la aldea de 15 ahora estaban estables y bien gobernadas. Todos sabían que solo después de que Morax se convirtiera en uno de los 7 arcontes, estableció el Liyue Kipsin y las 8 puertas para administrar la nación. Pero ahora, la mayor parte de Liyue ya estaba bajo su control. Entonces, ¿por qué no establecer el Kipsin y las 8 puertas antes de lo previsto? De esa manera, podría promover a humanos talentosos, reducir la carga de trabajo para él mismo y los inmortales, y tal vez, solo tal vez, tener más tiempo para relajarnos. Un plan perfecto. Genial, Jianian. Realmente genial. No pudo evitar sonreír para sí mismo, imaginando ya los maravillosos días de ocio que le aguardaban. Mientras su mente daba vueltas con planes, Jianian se levantó, salió y se dirigió hacia las bulliciosas calles. Si quería promover el talento humano, primero tendría que encontrarlo entre la gente misma. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 56. Entre el pueblo. Justo cuando Jianian salió del salón, se topó con Gizon, que regresaba junto con Cloud Retainer. Jianian, ¿a dónde vas? Preguntó Gizon con curiosidad al verlo salir. Ah, es algo de lo que tengo que ocuparme, respondió Jianian con una risa incómoda. Después de haber sido trabajado sin descanso hasta los huesos durante los últimos días por Gizon y los otros inmortales, Jianian sintió un hormigueo en el cuero cabelludo con solo verlos. Oh. Cloud Retainer entrecerró los ojos peligrosamente. No estarás intentando escabullirte para holgazanear, ¿verdad? Jianian inmediatamente dio 2 pasos hacia atrás y su sonrisa se volvió rígida. Jaja, no, en serio. Tengo asuntos serios que atender. Antes de que alguno de los dos pudiera volver a hablar, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo en un borrón de movimiento. Este chico, ¿por qué está tan reservado hoy? Preguntó Gizon con expresión de desconcierto, mirando hacia donde había huido.
HMPH, probablemente solo encontré una excusa para escabullirme. Cloud Retainer resopló suavemente. Aún así, tanto ella como Gizon sabían que habían estado presionando demasiado a Jian Lian, y a Morax, para el caso, últimamente. Así que cuando dijo que iba a salir, no se molestaron en detenerlo. Después de todo, todos necesitaban un poco de tiempo para respirar. Una vez afuera, Jian Lian miró por encima del hombro para asegurarse de que ni Cloud Retainer ni Gizon lo estuvieran siguiendo. Solo cuando estuvo seguro de ello dejó escapar un largo suspiro de alivio. Me asustaste hasta la muerte. Esa mirada que tenía Cloud Retainer hace un momento, definitivamente parecía como si estuviera a punto de encadenarlo a un escritorio. En cuanto a por qué no les había contado sobre su plan para establecer el Liyue Kixin y las 8 puertas, la razón era simple. Todavía no tenía un plan concreto. Había sido solo una idea repentina. Por eso quiso oír primero entre la gente. Para ver, escuchar, comprender. Lo único que la gente común realmente necesitaba era lo que Jian Lian quería construir. ¿Y qué hay de holgazanear? ¿Holgazaneando? ¿Cómo te atreves? Esto no fue aflojar, fue caminar personalmente entre la gente para experimentar sus necesidades. Un concepto totalmente diferente. Al menos eso es lo que se dijo Jian Lian. Al salir del salón de administración, Jian Lian se disfrazó como un joven humano de cabello negro antes de ingresar al barrio residencial de Gilly Plains. La mitad de las llanuras habían sido destruidas por la inundación, lo que obligó a casi todos los sobrevivientes a reunirse en un asentamiento temporal cerca del monte Tianen. Las llanuras de Gilly, que en otro tiempo eran una tierra vasta y fértil, ahora estaban llenas de cicatrices y silenciosas. La guerra siempre ha tenido un precio. Mientras Jian Lian caminaba entre la gente, notó que, aunque sus casas habían sido arrasadas, la mayoría tenía sonrisas brillantes y determinadas. Sus hogares habían desaparecido, pero ellos estaban vivos. Y mientras vivieran, las casas podrían reconstruirse. Jian Lian se acarició la barbilla pensativamente mientras caminaba entre la multitud. Gracias a su disfraz, nadie reconoció que el joven de cabello negro que caminaba casualmente entre ellos era en realidad su venerado señor inmortal del espíritu del bosque. No era estúpido. Si hubiera salido con su habitual cabello plateado y orejas puntiagudas, todos en Gilly Plains lo habrían reconocido al instante. Eso habría frustrado todo el propósito de su pequeño estudio de campo. Al ver con qué naturalidad la gente lo ignoraba, Jian Lian no pudo evitar sonreír con satisfacción. Así me gusta más. Solo así puedo entender realmente qué es lo que más necesita mi gente. Hoy, se dijo a sí mismo, aprendería del Morax de 1000 años en el futuro. Y conviértete en un auténtico hombre de la calle. Compró una taza de té en un puesto temporal y caminó tranquilamente, bebiendo mientras caminaba. Por primera vez, comprendió realmente lo cómoda que debió haber sido la vida para Morax cuando más tarde vivió como Zhongli, un caballero tranquilo y refinado que deambulaba por las calles de la ciudad, disfrutando de la vida mortal. Mientras tomaba otro sorbo, Jian Lian no pudo resistirse a murmurar en voz baja. Póngalo en la cuenta del salón de administración. Ah, felicidad. Dejó escapar un suspiro de satisfacción. Pero a medida que continuaba su caminata, observando a la gente, pronto se hizo evidente un problema grave. La mitad de las llanuras de Gilly era demasiado pequeña. Debido a que los inmortales habían evacuado a la población rápidamente, y el propio Jian Lian había llegado a tiempo para luchar contra el Dragon Ki, el número de víctimas había sido relativamente bajo. Esto significaba que la población sobreviviente ahora era demasiado grande para que la tierra restante pudiera sostenerla. La zona residencial actual estaba abarrotada. La gente estaba prácticamente hombro con hombro donde quiera que iba. La otra mitad de las llanuras de Gilly, aunque estaba prevista su reconstrucción, había sido devastada por las inundaciones. Ahora, pescado podrido y escombros llenaban los campos antaño fértiles. El hedor era insoportable, y la limpieza tardaría meses, como mucho. Incluso si se reconstruyera, era dudoso que la tierra volviera alguna vez a su antigua gloria. Jian Lian calculó en silencio, mientras su mirada se dirigía hacia el sur. Parece que tendré que reubicar a la mitad de la población al sur del monte Tianen, murmuró. La zona de la que habló algún día sería conocida como el puerto de Liyue. Después de haber elaborado un plan, Jian Lian se enderezó, listo para regresar y poner sus ideas por escrito. Pero justo cuando estaba de pie, notó que a lo lejos se reunía una gran multitud y que desde adentro surgía un ruidoso alboroto. Curioso, frunció ligeramente el ceño y luego comenzó a caminar hacia la multitud. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon.
Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 57. El narrador. ¿Qué es todo ese alboroto allí? Jian Ian entrecerró los ojos y la curiosidad se reflejó en su rostro. Bueno, de todas formas no tenía nada mejor que hacer. Será mejor que vayas a echar un vistazo. Con ese pensamiento, se dirigió hacia la multitud que se reunía a poca distancia. Antes de que pudiera acercarse, el sonido de una animada charla y vítores llegó a sus oídos. Bravo. Maestro, una historia más. Sus cuentos son demasiado buenos. Así es como debería sonar una verdadera historia. Ah, ¿sí? Qué interesante. Pensó Jian Lian, con aún más curiosidad. Se abrió paso a empujones y apretujamientos entre la multitud hasta que finalmente llegó al frente. La atención de todos estaba fija en algo en el centro. Ni siquiera notaron que se estaba deslizando hacia Closial. En el medio se sentó un hombre de mediana edad con un bigote pulcro, juntando sus manos en una reverencia cortés hacia el público reunido. Muchas gracias por sus amables palabras, mis buenos amigos, dijo el hombre con un gesto florido. Permíteme entonces contarte otra historia. Esta vez, hablaremos de nadie menos que nuestro Señor Inmortal. Al instante, se oyeron murmullos entre la multitud. ¿El Señor Inmortal? ¿Te refieres a nuestro Señor Inmortal Espíritu del Bosque? ¿A quién más se referirá? Claro que es él. No me importa de qué se trate. Si se trata de nuestro Señor Inmortal, lo escucho. De verdad. Este narrador ya ha contado varias historias sobre él. Son increíbles. ¿Qué nos contará esta vez? Al escuchar esto, Jian Ian frunció el ceño. ¿Historias sobre mí? Y no solo uno, sino varios. ¿Eh? Él solo había venido a ver la diversión. Y de alguna manera terminó escuchando chismes sobre sí mismo. Ahora eso fue interesante. Ahora que lo pienso, ¿y no era esto lo que llamaban un narrador de historias? ¿Ya eran populares los narradores de historias en esta época? Jian Lian se frotó la barbilla pensativamente y luego se encogió de hombros. Como sea. La gente necesitaba entretenimiento, ¿no? Además, él mismo era un poco curioso. ¿Qué decían exactamente de él? Mientras él y los habitantes del pueblo observaban con atención, el narrador de mediana edad se aclaró la garganta y comenzó. Se dice que hace 100 años, cuando el señor de Geo y el arconte del polvo unieron fuerzas por primera vez, en ese momento, las llanuras de Gili apenas se habían fundado. La tierra estaba asediada por innumerables demonios. El dragón Ki del norte, el dios de los sueños, monstruos de un poder aterrador. Para salvaguardar la paz de Gili, el espíritu del bosque inmortal ofreció un consejo al mismísimo señor Geo. Formar el Liyue Miyelit para proteger los 4 rincones del reino. Pero el dragón Ki pronto reunió a las hordas de demonios y marchó hacia el sur para invadir Gili. Por orden del señor Geo, el espíritu del bosque inmortal lideró a 10.000 soldados del Liyue Miyelit hacia el norte, para enfrentar de frente el asalto del dragón. Fue la primera gran batalla del Miyelit del Liyue, y la batalla de renombre del inmortal espíritu del bosque. El choque fue feroz sin comparación. Los cielos se oscurecieron, el sol y la luna perdieron su luz, Jian Lian se quedó paralizado, escuchando con gran atención mientras el narrador pintaba sus hazañas con trazos grandiosos y amplios. Maldita sea, esto me pone furioso. Espera, ¿por qué me estoy enojando? Yo estaba allí. En ese momento, Jian Ian finalmente entendió por qué a Morax, en el futuro, le encantaba escuchar tanto a los narradores de historias. Me sentí increíble. Especialmente cuando la historia era sobre ti. Vaya, ni siquiera se había dado cuenta de que era tan increíble hasta que escuchó a alguien más decirlo en voz alta. Cuando el narrador llegó a la parte donde él desató el arte inmortal liberación de madera. Manos verdaderas de 1000 brazos, la dramatización fue tan exagerada que Jian Lian casi se echó a reír. Descendiendo como un dios del juicio divino, azote del reino mortal. ¡Qué genial! Cuando terminó la historia, Jian Lian fue el primero en aplaudir, sus aplausos fueron fuertes y orgullosos. Bueno, por supuesto que lo era. ¿Cómo no iba a serlo, cuando la historia lo hacía parecer tan impresionante? Se quedó allí un rato más, escuchando algunos cuentos más antes de marcharse finalmente. Estaba seguro de que volvería otra vez. Así que esta era la alegría que Morax encontraba en contar historias, jajaja. Mientras paseaba tranquilamente por las calles una vez más, los pensamientos de Jian Lian volvieron a su plan anterior. La formación del Kipsin y las 8 puertas. ¿Quién sería apto para desempeñar tales funciones?
Si solo eligiera a mortales, podrían carecer de autoridad para convencer a los demás. En esta era donde el poder divino reinaba supremo, incluso el Liyue Kipsing que Morax estableció en el futuro simplemente actuó como una extensión de su voluntad. Pero Jian Lian quería que su Kipsing poseyera cierta medida de independencia. Necesitaban ganarse el respeto del pueblo, ahora, en esta era de dioses y demonios. Pero si todos fueran inmortales, ¿qué sentido tendría crear un Kipsing? Entonces debe ser, un equilibrio, murmuró Jian Lian, caminando por la calle con la cabeza gacha. Entonces, de repente, sus ojos se iluminaron. Había encontrado una manera. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras giraba sobre sus talones y comenzaba a caminar rápidamente hacia el salón de administración. Su mente ya está llena de ideas para el futuro de Liyue. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 58. El consejo se reúne. Sala administrativa Llanuras de Gili. Morax estaba sentado solo en su habitación, con una pequeña montaña de documentos apilados frente a él. El aire estaba quieto, salvo por el leve roce de su pincel sobre el pergamino. Entonces, hola. Morax. Qué diligente soy, ¿verdad? La puerta se abrió con un crujido y Jian Lian entró con su sonrisa habitual. Morax levantó la mirada, con expresión tranquila como siempre. ¿Qué necesitas? Jian Lian se dejó caer frente a él, con los codos apoyados sobre la mesa. La verdad es que sí, tengo algo. ¿Podrías reunir a los demás adeptus? Tengo una idea que quiero comentarles a todos. Oh. La ceja de Morax se arqueó ligeramente. Vamos a escucharlo. Normalmente, era él quien convocaba a los inmortales cuando era necesaria una decisión. Que Jian Lian pidiera él mismo un consejo fue una novedad, suficiente para despertar su curiosidad. Ajá, alto secreto por ahora, dijo Jian Lian, moviendo un dedo juguetonamente. Pero créeme, son buenas noticias. Morax se reclinó y lo estudió. ¿Qué travesura estás planeando esta vez? Jian Lian puso los ojos en blanco. Oye, vamos. ¿De verdad soy ese tipo de persona en tu mente? Morax hizo una pausa, fingiendo pensar, luego asintió solemnemente. Jian Lian casi se atraganta. Tú. Uf, olvídalo. Morax rió entre dientes. Bien. Te aviso. ¿Algo más? No. Jian Lian se puso de pie, estirando los brazos. Esperaré la llamada. Y así, sin más, se fue. Esa misma tarde, Morax reunió a los inmortales para una asamblea completa. Cuando Gizon, Cloud Retainer, Songdust, Azda y los demás llegaron, se sorprendieron al encontrar a Morax sentado debajo del estrado. Mientras Jian Lian ocupaba el asiento principal a la cabecera de la mesa. Los inmortales intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Pequeña Jian Lian? Preguntó Gizon ladeando la cabeza. ¿De qué se trata todo esto? Sus miradas inquisitivas se volvieron hacia Morax, quien estaba sentado en silencio con los ojos cerrados, sin confirmar ni negar. Pero su silencio solo fue permiso suficiente. Al ver esto, los adeptis se calmaron en silencio. Si Morax lo permitía, entonces Jian Lian claramente tenía algo que valía la pena escuchar. Jian Lian se aclaró la garganta y miró a cada uno de ellos a los ojos. Hola a todos, hoy visité el asentamiento de refugiados y noté algunos problemas. Combinando eso con algunas de nuestras propias cuestiones administrativas, he elaborado algunas propuestas que me gustaría discutir con usted. Morax abrió lentamente los ojos, con un leve destello de interés en ellos. Gizon, Cloud Retainer y los demás intercambiaron miradas y luego centraron su atención en él. Jian Lian sacó un papel doblado de su manga y comenzó. Primero, en cuanto a la gente de las llanuras de Gili. Debido a la guerra, la mitad de Gili ha quedado devastada. La mayoría de nuestros ciudadanos están hacinados en lo que queda de la mitad norte. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Por ahora es manejable. Pero si la situación continúa así, la superpoblación traerá consigo daños inevitables a la Tierra. Los adeptías sintieron. Cloud Retainer, en particular, suspiró suavemente. Eso también nos ha estado preocupando. Las viviendas y la distribución de grano ya están al límite de sus recursos. Entonces continuó Jian Lian, estoy pensando en reubicar a una parte de la población. ¿Qué opinan? Ya hemos discutido esto antes, dijo el verdadero señor Songdust Wings, con voz suave pero cansada. Pero la migración a esta escala no es sencilla.
Elegir el lugar adecuado ya es bastante difícil. E incluso si encontramos el lugar, añadió Cloud Retainer, convencer a la gente de mudarse es otra cuestión completamente distinta. Abandonar el hogar ancestral no es algo que la mayoría hace voluntariamente. Jian Ian asintió en señal de comprensión. Ese era exactamente el tipo de retroalimentación que necesitaba. La discusión colectiva solo refinaría aún más su plan. Entonces preguntó finalmente Ganyu, con voz suave pero clara, ya debes tener algo en mente, ¿verdad? De lo contrario no mencionarías este tema. Los demás guardaron silencio y sus ojos se volvieron hacia Jian Ian. Sonrió levemente. Sí, lo creo. Esta guerra ha terminado. Los mares del sur se han calmado gracias a que Morax suprimió a los demonios oceánicos debajo del bosque de piedras de Guyun. Ahora, las tierras fértiles al sur del monte Tianen han caído bajo nuestro control. Esa región, dijo, golpeando suavemente la mesa, sería un sitio perfecto para el reasentamiento. Al sur de Tianen, reflexionó Morax en voz alta, asintiendo levemente. Buena elección. Cloud Retainer y Sondust también asintieron en señal de acuerdo. Cuando residían cerca de Tianen, Morax ya había tomado nota de esa vasta y apacible cuenca más allá de la cordillera. Antes era inhabitable. Estaba infestado de demonios marinos y plagado de tormentas interminables. Pero ahora, con las fuerzas de Osial aniquiladas y el bosque de piedra de Guyun sometido, la región estaba a salvo. En efecto, dijo Retenedor de Nubes pensativo. La tierra allí es fértil, virgen y cercana a las montañas. Si canalizamos las líneas ley adecuadamente, podría florecer rápidamente. Morax juntó las manos frente a él, con voz tranquila pero resuelta. Luego procederemos a planificar la migración. Prepararemos rutas, estableceremos estaciones de abastecimiento y enviaremos al Liyuem y Yelit para escoltarlos. Dejen que la gente construya sus casas de nuevo. Los labios de Jian Lian se curvaron en una leve sonrisa. Y así, pensó, los primeros pasos hacia el puerto de Liyue están a punto de comenzar. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastuizard. Pensamientos de los creadores. Toastuizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 59. La fundación de una nación. ¿Pero qué pasa con las opiniones de la gente? El tono de Gizon todavía contenía cierta vacilación. Eso es fácil de manejar, sonrió Jian Lian, indicándole a Ganyu que avanzara. Ganyu presentó una pila de documentos cuidadosamente escritos y los distribuyó entre los inmortales. He elaborado un borrador que llamo la política de migración de población. Golpeó el pergamino mientras explicaba. En primer lugar, fomentaremos la reubicación voluntaria ofreciendo incentivos gubernamentales. Aquellos que se muden a la nueva región, ya sean agricultores o comerciantes, recibirán apoyo financiero. En segundo lugar, a los primeros migrantes se les concederá vivienda gratuita. Todos ustedes conocen mi capacidad. Construir casas es pan comido para mí. Podemos utilizar esa ventaja para atraer a la gente a establecerse en las nuevas tierras. Por último, no habrá reubicaciones forzadas. Todo se hará de forma voluntaria. La mayoría de la gente común permanece en las llanuras de Gili porque nosotros, los inmortales, y el señor Geo, residimos aquí. Si lideramos con el ejemplo y damos el primer paso, los demás seguirán naturalmente nuestro ejemplo. Los inmortales intercambiaron miradas y asintieron mientras examinaban el documento en detalle. Estas políticas están bien pensadas, afirmó Cloud Retainer. Con una ejecución adecuada, esto podría funcionar. La voz baja y firme de Morax rompió el breve silencio. Muy bien. Gizon, Retenedor de Nubes, discutan esto cuidadosamente entre ustedes. Definan los detalles y comiencen los preparativos. Sobre todo, garanticen la seguridad de las personas durante la migración. Su tono no dejaba lugar a dudas. Estaba decidido. Gizon y los demás intercambiaron miradas rápidas y luego asintieron en señal de acuerdo. Bien, dijo Jian Lian con una sonrisa. Ahora, pasemos al segundo asunto. El segundo asunto y nos concierne. Los inmortales parpadearon confundidos. Nuestras tierras se han expandido varias veces después de esta guerra, comenzó Jian Lian, con voz cada vez más firme. Ahora, nos encontramos sobre vastos territorios. El estuario Kyongji, el bosque de piedras Guyun, Minlin, Lisa y la llanura Bisui. Golpeó suavemente la palma de la mano sobre la mesa, con los ojos ardiendo de convicción. Es hora de que establezcamos nuestra propia nación. La sala se agitó instantáneamente.
Muchos inmortales Azdaa, Bosacius y los demás asintieron en señal de aprobación y murmuraron su apoyo. Fundar una nación, murmuró Morax, sumido en sus pensamientos. Las inmortales femeninas más contemplativas fruncieron el ceño. Todos habían considerado el asunto antes, pero nunca llegaron a una conclusión. Morax finalmente habló, su tono tranquilo pero serio. Yo también lo he pensado. Pero la elección del nombre y la capital debe hacerse con sumo cuidado. Se giró hacia Jianian. ¿Tienes alguna propuesta? Jianian sonrió levemente. Por supuesto que sí. Hizo un gesto para que Ganyu sirviera té para todos antes de continuar. La razón por la que insistí en que lideráramos la migración nosotros mismos, dijo, tomando un sorbo, es que las llanuras de Gili, marcadas por la guerra, ya no son adecuadas para servir como nuestra capital. Mi sugerencia. Construyamos nuestra capital en las tierras fértiles al sur del monte Tianen. La habitación quedó en silencio por un momento. No solo los inmortales, incluso el propio Morax, parecieron sopesar la idea cuidadosamente. Recuerda, continuó Jianian, esa tierra limita con el bosque de piedras de Guyun. Su clima es templado, su suelo rico y debido a que Osial y sus semejantes libraron la mayoría de sus batallas en alta mar, la región permanece en gran medida intacta a pesar de la guerra. Es, sin duda, el lugar más adecuado para una capital. Los inmortales asintieron lentamente uno por uno. En efecto, dijo Gizon pensativo. Comparado con las devastadas llanuras del interior, el sur es mucho más estable. Las tierras del interior llevan mucho tiempo marcadas por el conflicto divino, añadió Retenedor de Nubes. Gran parte de ellas ya no pueden albergar grandes poblaciones. Morax asintió. Sí. Las llanuras del sur no serán muy útiles. Al ver que no había objeciones, Jianian aplaudió ligeramente. Entonces está decidido. Luego trabajaré en los detalles de la construcción con la hermana Gizon. En cuanto al nombre de la nación, se volvió hacia Morax, sonriendo. Usemos el nombre de tu antigua tribu. ¿Qué te parece? Los ojos dorados de Morax parpadearon con un recuerdo lejano. Liyue, murmuró suavemente. Sí, dijo Jianian. Eres el líder de esta tierra. Utilizar el nombre de tu tribu como nombre de la nación unirá aún más los corazones de la gente. En verdad, Liyue ya era un nombre familiar. Ya sea en los días de la tribu Tianen o durante la alianza Gili, siempre había sido lo mismo en esencia. Solo el mundo exterior se refería a ellos de forma diferente, por sus nombres regionales. Morax asintió lentamente. Muy bien. Naturalmente, Gizon y los demás inmortales no expresaron ninguna objeción. Entonces está decidido, dijo Jianian con entusiasmo. Los preparativos de la fundación estarán a cargo de ti y de la hermana Gizon. ¿Eh? Yo otra vez. Los ojos de Gizon se abrieron de par en par. ¿Por qué siempre soy yo? Migración, urbanismo, fundación de una nación, todo. Jianian se rió tímidamente. Bueno, tú eres el mejor en este tipo de cosas. Y además, dijo sonriendo, contigo al mando, todos podemos estar tranquilos, definitivamente no porque esté evitando trabajo extra. Los otros inmortales solo pudieron suspirar y sonreír con ironía. Así era Jianian, el siempre alegre conspirador que de alguna manera siempre se salía con la suya. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastuizard. Pensamientos de los creadores. Toastuizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 60. La fundación de Liyue Kipsing y los 8 ministerios. Ahora bien, esto nos lleva al asunto final. El tono de Jianian se volvió firme mientras su mirada recorría el pasillo. Recientemente, con la repentina expansión de nuestro territorio, han surgido problemas en todas partes. Reasentamiento de la población, reconstrucción tras la guerra, estabilización de las tierras recién adquiridas, hizo una pausa y miró hacia los demás. Seamos honestos. Incluso con nuestro poder, estamos empezando a sentirnos limitados. Cloud Retainer y Gizon intercambiaron miradas irónicas y asintieron. Nadie comprendió el agotamiento mejor que ellos. Si no hubieran obligado a Jianian y Morax a quedarse en sus escritorios, esos dos hace tiempo que habrían ido a entrenar en algún lugar de las montañas. Entonces, continuó Jianian, después de la fundación de la nación, planeo establecer una estructura de gobierno que nos ayude y asegure que Liyue perdure por generaciones. En el reino mortal, se llamará Liyue Kipsing, las 7 estrellas de Liyue, junto con un consejo permanente para manejar los asuntos de estado. Desplegó un pergamino en el que brillaban 7 nombres escritos con una letra nítida y elegante.
Tiansu, Tianquan, Tianji, Tianxuan, Yuen, Kaiyang, Yaoguan. Las 7 estrellas. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, una oleada de sorpresa recorrió a los inmortales. Cloud Retainer frunció el ceño. ¿Estás diciendo que pretendes dejar que los mortales participen en el gobierno de Liyue? Jian Yan asintió y luego, con la misma rapidez, negó con la cabeza. Eso le valió una serie de miradas perplejas. Una vez fundada una nación, explicó pacientemente, cada época debe tener su propio ritmo, su propia voz. La vida de los mortales dura apenas un siglo, y cada nueva generación representa una nueva era. Tengo la intención de permitir que los mortales participen en el gobierno de Liyue, continuó con ojos brillantes, pero no entregándoles autoridad absoluta. El Liyue Kipsing servirá como Consejo Permanente de Estado, formulando políticas para los próximos siglos. Sin embargo, esas políticas no se pueden implementar sin la aprobación del señor Geo y de nosotros, los inmortales. Su poder será compartido, no soberano. Miró alrededor de la mesa, su voz tranquila pero convincente. Y los miembros del Kipsing serán elegidos conjuntamente. Por el señor Geo, los inmortales y la gente de Liyue. Solo quienes demuestren ser los más dignos ocuparán esos puestos. Eso mantendrá a raya la corrupción. Con las 7 estrellas al mando de los asuntos civiles, seremos libres de volver a cumplir con nuestras obligaciones, a la vez que garantizamos que nuestra nación siga prosperando mucho después de nosotros. Los inmortales guardaron silencio y se volvieron hacia Morax casi instintivamente. El señor Geo permaneció sentado, con el ceño ligeramente fruncido y sumido en sus pensamientos. Tuvo que admitirlo. El razonamiento de Jian Yan le dio en el clavo. El reciente diluvio de trabajo administrativo le había hecho comprender incluso a él cuán pesada era realmente la carga de Gizon. Finalmente, Morax habló. Es factible. Pero la primera generación de Liyue Kipsing debe elegirse con sumo cuidado. Levantó su mirada dorada hacia Jian Yan. Su nombramiento será la primera política verdadera de nuestra nación. Si la gente no confía en las 7 estrellas, toda la estructura se derrumbará antes de comenzar. Jian Yan asintió con gravedad. Estoy totalmente de acuerdo. La primera generación no solo debe ser capaz de gobernar, sino también de contar con la confianza del pueblo. Por eso, añadió, entre las primeras 7 estrellas, una debe ser inmortal. Sus palabras provocaron débiles murmullos de sorpresa. Con uno de nosotros entre ellos, el Kipsing ganará credibilidad mucho más rápidamente. Y, con el tiempo, este acuerdo servirá como puente. La transición del gobierno inmortal al gobierno mortal. Caminaba lentamente mientras hablaba, la luz de la linterna parpadeaba en sus ojos plateados. Además, para equilibrar la autoridad de las 7 estrellas, estableceremos otro órgano de gobierno debajo de ellas. Los 8 ministerios. Cada ministerio supervisará sectores específicos. Comercio, industria, asuntos militares, agricultura, justicia, rituales, etc. Los inmortales se inclinaron y discutieron en voz baja mientras Jian Yan continuaba tomando notas, ajustando el marco según sus sugerencias. Las horas pasaron desapercibidas. Cuando finalmente levantaron la vista, el cielo fuera del salón ya se había oscurecido. Jian Yan dejó el pincel, estiró su muñeca dolorida y miró hacia los demás. Muy bien. Por ahora, nos quedaremos con esta estructura. Si alguien tiene alguna idea más, puede contactarme a mí, a Gizon, al retenedor de Nupes o al mismísimo señor Geo. Respiró lentamente y entrecerró los ojos con seriedad. Todavía hay un último asunto que no hemos decidido. La habitación volvió a quedar en silencio. Incluso Morax dejó su taza de té. La mirada de Jian Yan recorrió a los inmortales reunidos. Esta decisión final, puede ser la más importante. Se trata de quién de nosotros servirá en la primera generación de Liyue Kipsing. La sala quedó en completo silencio. Tenía razón. La elección del representante inmortal definiría cómo la gente vería este nuevo sistema. Cada inmortal tenía sus propias responsabilidades y su reputación entre la gente variaba enormemente. El inmortal que enviemos, dijo solemnemente Jian Yan, debe ser alguien que ya goce de un profundo respeto entre la gente. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, todos los inmortales en la habitación se giraron para mirarlo directamente. Jian Yan se quedó paralizado y parpadeó. Me están mirando todos. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 61.
El regreso de la bestia demoníaca. Jian Lian sintió que se le erizaba el cuero cabelludo ante la mirada colectiva de los inmortales reunidos. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Bajo sus miradas, su voz se volvió insegura. Entre los inmortales, el más ocioso, dijo Cloud Retainer con calma. Entre los inmortales, el más respetado por sus pares, añadió Indarias. Entre la gente común, el inmortal con la más alta reputación, dijo Songdust. ¿No eres tú, señor inmortal del espíritu del bosque Jian Lian? Dijo Gizong, con un brillo extraño en sus ojos. Jian Lian. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Él golpeó la mesa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que soy el más holgazán? Tengo mucho que hacer, ¿de acuerdo? Los inmortales intercambiaron miradas y luego estallaron en risas. Si abrir cofres del tesoro cuenta como asunto oficial, entonces sí, estás bastante ocupado, dijo incluso Morax, riendo. Jian Lian. Maldita sea. ¿Qué hay de malo en abrir cofres del tesoro? No es como si estuviera comiendo tu arroz. Y abrir cofres es como me hago más fuerte. Por supuesto que es un asunto serio. Entonces está decidido. Entre las 7 estrellas, el trono del inmortal será tuyo, dijo Morax, conteniendo la risa. Jian Lian abrió la boca para protestar, pero Morax lo interrumpió. Esta fue tu propuesta. Y entre nosotros, tu nombre es el que más peso tiene. Desde cualquier punto de vista, eres la opción más adecuada. Eso hizo callar a Jian Lian. Espera, ¿por qué había insistido nuevamente en establecer las 7 estrellas antes de tiempo? Ah, cierto, para poder relajarse. Pero de alguna manera, en lugar de ser más libre, simplemente se dio más trabajo, silbido y Jian Lian comenzó a dudar del significado de la vida. Bueno, entonces, con respecto a la reunión de hoy, Jian Lian, redacta un plan detallado y revísalo con Gizong y los demás, dijo Morax, poniéndose de pie para señalar el final de la reunión. Ah, y asegúrate de que sea minucioso y preciso, nuestro miembro designado del Liyue Kixing, agregó con picardía mientras se iba. Eso golpeó más fuerte que un golpe definitivo de Garen. Silencio y golpe crítico en uno. Suspiró y cuando los inmortales se marcharon, el suave suspiro de Jian Lian fue todo lo que quedó en la cámara ahora vacía. Esa noche, la pequeña habitación que pertenecía a Jian Lian permaneció brillantemente iluminada. No tenía elección. Él mismo se lo había buscado. Incluso llorando, tuvo que seguir adelante. Una semana después, Morax y los inmortales se reunieron al pie de la montaña Tianen. En la cima, Morax miró a lo lejos mientras los demás descansaban alrededor de una mesa de piedra, bebiendo té tranquilamente. Ahí es donde construiremos la capital, dijo Cloud Retainer, señalando hacia el sur, hacia una vasta y vacía extensión de tierra. El paisaje no está mal, comentó Menojías. Bueno, entonces, Jian Lian, es hora de ponerse a trabajar, dijo Morax, girándose con una sonrisa. Solo para descubrir que Jian Lian había desaparecido. ¿Dónde está Jian Lian?, preguntó desconcertado. Simplemente salió corriendo. No estoy seguro de lo que vio, pero parecía muy emocionado, dijo Gizong, tomando otro sorbo de té. Morax miró hacia abajo de la montaña. Allí, una figura de cabello plateado corría a toda velocidad hacia el pico vecino. Este mocoso y Morax meneó la cabeza con impotencia. ¿Y qué podría entusiasmar tanto a Jian Lian? Naturalmente, un cofre del tesoro. De hecho, Jian Lian acababa de ver la silueta de un cofre de lujo. Justo allí, enclavado en la montaña. Jeje. Ningún cofre del tesoro podrá escapar jamás de mis ojos. Estos ojos son la medida de todas las cosas. Aquí está. A mitad de la pendiente, los ojos de Jian Lian brillaron. En la cima se encontraba el cofre, resplandeciente bajo la luz del sol. Sin poder contenerse, juntó las manos. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Con un estruendo, la tierra y los árboles se elevaron y un enorme dragón de madera llevó a Jian Lian en alto a través del polvo que se elevaba. Pequeño cofre del tesoro. Allá voy. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Jian Lian se congeló. De pie frente al lujoso cofre había una figura familiar. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Esa cosa y esa maldita criatura que había estado cazando durante 100 años. Estaba de vuelta. Sí. La misma bestia demoníaca que le había robado su preciado cofre hacía un siglo. El que parecía sospechosamente una comadreja. Y la criatura también lo había visto. Le lanzó a Jian Lian una mirada burlona, levantó el cofre lujoso y sacudió su parte trasera de manera provocativa. Luego salió corriendo a la velocidad del rayo.
Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 62. El bisón devorador de tesoros. De nuevo y, ¿eres tú otra vez, maldita criatura? Jian Ian estaba tan furioso que casi le salía humo de la cabeza. Estaba a punto de explotar. Ese preciado cofre que había perdido antes, esta cosa era la culpable. Bestia sarnosa. Vuelve aquí. Jian Ian pisó fuerte su pie derecho Navy Six Styles. Afeitado. Su figura desapareció en un borrón. Mientras tanto, Morax frunció el ceño. ¿Qué está haciendo Jian Ian? ¿Qué pasa? Preguntaron los otros inmortales mientras seguían su mirada. A lo lejos, Jian Ian se movía de un lado a otro con las manos juntas. Liberación de madera. Técnica de las bolsas de encuadernación. Una enorme mano de madera surgió del suelo debajo de la criatura, intentando agarrarla. Pero la extraña cosa se giró a un lado con un rápido salto, esquivando el ataque con facilidad. Maldita sea. Jian Ian rugió y golpeó el suelo con ambas manos. Lanzamiento de madera. El descenso del mundo del árbol de flores. En un instante, brotaron árboles en todas direcciones. En cuestión de segundos, un frondoso bosque los rodeó. El denso bosque ralentizaba los movimientos de la criatura, pero ésta se deslizaba y esquivaba los árboles con asombrosa agilidad. Incluso el polen de las flores en flor parecía incapaz de tocarlo, como si estuviera bloqueado por una barrera invisible. ¿Qué es esta cosa? Las cejas de Jian Lian se fruncieron. ¿Esta criatura era realmente nativa de Teyvat? Desde lejos, la expresión de Morax reflejaba la suya. Incluso en sus miles de años de vida, nunca había visto una bestia así. Levantó la mano y la energía Geo se fusionó en su palma. Lord Rex Lapis, ¿qué está usted? Preguntó Cloud Retainer. Estoy ayudando un poco a Jian Lian, dijo Morax con una leve sonrisa. Estela de piedra. Levántate. Un alto pilar de piedra surgió repentinamente de la ladera de la montaña, bloqueando el camino de la criatura que huía. La bestia se retorció bruscamente, apenas esquivándolo. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? Morax se rió entre dientes, con diversión en sus ojos, pero no bajó la mano. Entonces, ¿qué tal esto? Otro pilar Geo surgió justo debajo de la criatura. La bestia se impulsó y saltó alto en el aire. Solo para que otra estela imponente entrara en erupción delante de ella. Sin punto de apoyo en el aire, no pudo cambiar de dirección y se estrelló de cabeza contra la roca. Hecho. Desde lejos, Morax aplaudió, con el rostro tranquilo y sereno. La imagen de un hombre benévolo que hace buenas obras sin dejar su nombre. En la base de la montaña, el cofre lujoso rodó hasta detenerse a los pies de Jian Lian. Lo agarró con los ojos encendidos por intenciones asesinas. Bien hecho, mi querido Lord Rex Lapis. Ahora bien, maldita cosa, ¿a dónde crees que estás corriendo? Arte inmortal, lanzamiento de madera. Puerta miniatura de la divinidad brillante. Con su grito, varias pequeñas puertas rojas tipo Tori descendieron del cielo, sujetando a la criatura firmemente contra el suelo. Bueno, pequeña comadreja, intenta correr ahora, se burló Jian Lian, agachándose y golpeando la cabeza de la criatura. No soy una comadreja. Tu abuelo Mink es un bisón. ¿Entendido? Sorprendentemente, la criatura habló. Y con una voz que desborda arrogancia. HMPH. Si no me hubieras tendido una emboscada, no podrías atrapar a tu abuelo Ming ni en 800 intentos. Vamos, te reto, quita esos sellos si tienes agallas. Incluso estando atrapado, el autoproclamado abuelo Ming siguió siendo tan arrogante como siempre. Oh. ¿Sigues haciéndote el duro después de que te atraparan? Jian Lian se burló y le dio una bofetada. Dilo otra vez, te reto. ¿Cómo te atreves a golpear a tu abuelo Ming? Rugió la criatura indignada, agitándose salvajemente. Golpe. El brazo de Jian Lian se balanceó nuevamente. Arrogante. La criatura fea, parecida a una comadreja, aulló de furia. ¿Aún no te rindes? Golpe. Otra bofetada cayó limpia. Presuntuoso. Incluso después de 3 fuertes bofetadas, la boca sucia de la criatura siguió funcionando. Me encanta tu mal carácter, dijo Jian Lian, flexionando su muñeca y lamiéndose los labios. Anfitrión, déjamelo a mí. Una voz familiar resonó en su mente. Bueno, si no es mi querido hermano del sistema, ¿qué es tan grave que has decidido hablar? Preguntó Jian Lian con sarcasmo.
La última vez que el sistema le había hablado fue cuando adquirió la espada de la victoria prometida. Normalmente, solo aparecía cuando había cofres del tesoro involucrados. Ja. ¿No te relajas en el trabajo? El tono del sistema era tan irritante como siempre. ¿Y qué te tiene tan nervioso esta vez? Preguntó Jian Lian con curiosidad. Esa criatura, el bisón devorador de tesoros, no es nativa de este mundo. ¿Bisón devorador de tesoros? Espera un minuto. No de este mundo y otra vez. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 63. Pequeño blanco. Jian Lian se enfureció por dentro y cuestionó el sistema furiosamente. La última vez que la piedra del demonio del corazón apareció en Teyvat, ya era una locura. Me dijiste que el error estaba arreglado. El error fue corregido. Pero este bisón devorador de tesoros llegó aquí siguiendo el olor del tesoro por sí solo. El tono del sistema tenía un incómodo matiz de vergüenza. Esta especie proviene del reino de las bestias espirituales. Sobreviven devorando la esencia espiritual de los cofres del tesoro. Increíblemente hábiles para ocultar su presencia y disfrazarse, son ladrones conocidos en ese mundo, perseguidos por todos. Son débiles en combate, pero aterradoramente rápidos y perspicaces. Incluso pueden excavar en el suelo para escapar. Con el tiempo, su raza se volvió especialista en el robo. El rostro de Jian Lian se oscureció. Entonces, ¿cómo terminó este aquí? Probablemente porque durante la corrección del error, el sistema tuvo que recurrir a la fuente de energía del mundo, lo que provocó una breve inestabilidad. Esta criatura notó la perturbación y se coló por la abertura. Aunque la anomalía fue reparada más tarde, ya se había introducido. Entonces, ¿qué tal si simplemente lo tomas? El tono del sistema se volvió vacilante. Jian Lian suspiró impotente. ¿Puedes hacer que me reconozca como su amo? No quiero que un pequeño ladrón ande por ahí esperando para robarme otra vez. Eso es fácil. Una luz tenue apareció sobre la cabeza del bisón devorador de tesoros. Al mismo tiempo, un sigilo tenue se formó en la palma de Jian Lian. Jian Lian entrecerró los ojos. Podía sentir una leve conexión entre él y la criatura. ¿Qué le hiciste al abuelo Ming? El rostro del bisón se retorció de pánico. Justo ahora, había sentido una fuerza abrumadora descender sobre él. Algo se había implantado en lo más profundo de su alma. Todo listo. Te di una huella de amo sirviente. Con un solo pensamiento, puedes invocarla a tu lado, o borrarla por completo si lo deseas. Bien hecho, sistema. Jian Lian sonrió al ver el sello brillante en su mano. Está bien, pequeño. De ahora en adelante, estarás conmigo. Humano arrogante. Suelta a tu abuelo. El bisón seguía tan desafiante como siempre, escupiendo insultos a pesar de su situación. Oh. Jian Lian, curioso por probar el poder de la huella, liberó las puertas Tori que la retenían. Ja. ¿De verdad me dejaste ir? Ya verás, el abuelo Ming volverá antes de que pudiera terminar, se sumergió en el suelo y desapareció. Jian Lian levantó la mano, concentrándose en la marca en su palma. El sigilo brilló levemente, y el bisón volvió a la existencia, con una expresión de total estupefacción. ¿Qué le hiciste al abuelo Ming? Se retorció y se agitó, pero su mayor truco de escape falló por completo. Te lo dije. De ahora en adelante te quedarás conmigo. Jian Lian sonrió agradablemente, pero de repente dejó de sonreír y su rostro se volvió oscuro y frío. De lo contrario, puedo borrarte cuando quiera. Ante ese pensamiento, el bisón devorador de tesoros sintió que su alma temblaba. Un poder escalofriante rozó su esencia, uno que podría aniquilarla en un instante. Alto. Alto. Lo entiendo. Lo entiendo. Ante la muerte, el bisón finalmente se rindió. Bien. Tienes algo de sentido común, después de todo. Jian Lian lo lanzó varias veces experimentalmente en su mano, estudiándolo con un leve disgusto. Por cierto, ¿no puedes cambiar de apariencia? Te pareces demasiado a una comadreja fea. Oye. ¿Entiendes siquiera lo que significa disfrazarse? Replicó el bisón exasperado. Me costó mucho trabajo lograr este look. Ah, ¿sí? Así que esa no es tu forma real. Lo sabía, ningún bisón debería verse tan feo. Resopló Jian Lian. Muéstrame cómo te ves realmente. Está bien, está bien. Espera. Al ser amenazado casi hasta la muerte, el bisón no se atrevió a resistirse. Maricón.
Una bocanada de humo estalló y cuando se disipó, un bisón delgado y blanco como la nieve estaba en la palma de Jian Nian. Incluso Jian Nian quedó atónito por un momento. Esta hermosa criatura, era aquella sucia comadreja amarilla de antes. Como era de esperar, la apariencia lo cambia todo. Al observar el pelaje nevado del pequeño bisón y su cola blanca que se movía, Jian Nian de repente sintió que su ira se desvanecía. Y bien. Tu abuelo Ming es muy mono, ¿verdad? La pequeña criatura movió su cola orgullosamente. Era realmente adorable. Desgraciadamente, podía hablar. No está mal. A partir de ahora tu nombre será Blanquita. Fiel a su estilo, las habilidades de Jian Lian para nombrar eran tan perezosas como siempre. Miró de reojo el bisón blanco como la nieve que tenía en la palma de la mano y casualmente lo llamó Pequeño Blanco. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastuizard. Pensamientos de los creadores. Toastuizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 64. Manipulación de vectores, edición para principiantes. Oye. ¿Alguna vez te han dicho que tienes un pésimo sentido de los nombres? El bisón devorador de tesoros protestó furiosamente. Objeción rechazada. Jian Nian dijo rotundamente, colocando a la pequeña criatura sobre su hombro. A partir de ahora te quedarás aquí por un tiempo. El bisón devorador de tesoros dio un breve resoplido y luego se acostó obedientemente alrededor del cuello de Jian Nian, manteniéndose en silencio. Está bien. El problemático bisón fue solucionado. Ahora era el momento de algo verdaderamente delicioso. Hora del cofre del tesoro. Jian Nian miró el cofre del tesoro adornado frente a él y se frotó las manos con entusiasmo. ¿Qué tipo de habilidad le aportaría este? Su anticipación estaba por las nubes. Abrió el pestillo y levantó la tapa con cuidado. Felicidades, anfitrión, por abrir un cofre del tesoro adornado. Recompensa del sorteo para el anfitrión, felicidades. Has obtenido manipulación de vectores de Acertine Magical Index. Advertencia. Esta habilidad requiere un nivel de computación mental extremadamente alto. Ajustando parámetros para el anfitrión, manipulación de vectores, edición principiante. Permite controlar la dirección de la energía. Con solo tocar la piel, el usuario puede manipular libremente la dirección de la energía cinética, térmica, eléctrica y de cualquier otra índole, reflejando todos los ataques físicos. Todo esto se puede hacer solo con el pensamiento, sin necesidad de cálculos. Vector Manipulation, Beginner Edition, ahora se está integrando en el cuerpo del anfitrión. A medida que la notificación del sistema resonaba repetidamente en su mente, los ojos de Jian Lian se volvieron cada vez más brillantes. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama invencibilidad. Como se esperaba de un cofre del tesoro adornado, ¡qué fuerte! Jian Nian apretó el puño y tenues símbolos de flechas aparecieron por todas partes, apuntando en la dirección de su golpe. Luego, con un pensamiento, redirigió las flechas hacia abajo. Auge. Una huella de puño perfecta apareció en el suelo. ¡Qué fuerte! Después de solo un momento de prueba, Jian Nian ya tenía una buena comprensión de la habilidad. Pequeño Blanco, ¿no dijiste que eras rápido? De repente, Jian Nian le habló al bisón devorador de tesoros que llevaba alrededor del cuello. HMPH, por supuesto. Little Wite respondió orgullosamente. Entonces corre. Tan rápido como puedas. Si logras superarme, te quitaré la restricción. ¿Qué te parece? Jian Nian dijo casualmente. ¿Hablas en serio? Little Wite se enderezó en estado de shock, su tono lleno de incredulidad. Esto fue como carne gratis cayendo del cielo. Puedes intentarlo. Jian Lian sonrió. Entonces, vamos. Little Wite gritó, lanzándose a una velocidad increíble. Jian Lian simplemente observó en silencio. Luego dio un paso adelante. Con ese único paso, todo su cuerpo se volvió borroso, desapareciendo como un rayo de luz. Cuando se trata de huir, tu abuelo Ming nunca ha perdido contra nadie. Little Wite corrió mientras el paisaje pasaba rápidamente ante él. ¿De verdad? Una voz tranquila vino desde arriba. Little Wite levantó la cabeza bruscamente y sus ojos pequeños y brillantes se abrieron de par en par por la sorpresa. Allí estaba Jian Lian, flotando en el aire, volando junto a él exactamente a la misma velocidad. ¿Ya estás convencido? Jian Lian preguntó con una leve sonrisa. El bisón devorador de tesoros se quedó paralizado, estupefacto. Jian Lian se detuvo en el aire, flotando sin esfuerzo.
Estoy convencido, Little Wite murmuró algo, con un tono lleno de agravio. Primero, este niño le había dejado una marca a la fuerza, y ahora era incluso más rápido que él. Ya no había más competencia. En ese momento, Little Wite finalmente se rindió por completo. Pórtate bien y quédate conmigo. De ahora en adelante, cada vez que abra un cofre del tesoro, recibirás una parte. Jian Lian lo agarró y lo puso nuevamente alrededor de su cuello. En realidad, los ojos de Little Wite se iluminaron. ¿Por qué te mentiría? Jian Lian dijo impotente. Entonces, ¿puedo tener ese cofre del tesoro que acabas de abrir? Little Wite preguntó con cautela. ¿Eh? Ese ya está abierto. ¿Para qué lo quieres? Jian Lian preguntó desconcertado. Claro que lo quiero. Solo necesito absorber la energía espiritual que queda en el cofre. ¿Por qué crees que me llaman bisón come tesoros? Dijo Blanquito con exasperación. Oh, ya veo, los labios de Jian Lian se curvaron en una sonrisa. Parece que este bisón era bastante compatible con él después de todo. No solo podía ayudarlo a encontrar cofres del tesoro, sino que solo necesitaba absorber la energía sobrante. Mientras que él obtuvo las recompensas reales del sistema. No se interpondrían en el camino del otro en absoluto. Perfecto. En ese caso, es todo tuyo. Jian Lian dijo generosamente con un gesto. De todos modos, el cofre abierto no tenía ningún valor para él. Gracias, hermano. Dijo Blanquito emocionado. Por primera vez, la pequeña criatura bocazas lo llamó hermano, mostrando su completa sumisión al joven de cabello plateado. Está bien entonces, regresemos. Jian Lian golpeó ligeramente el suelo con el pie. Y se elevaron de nuevo hacia el camino por el que habían venido. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 65. Combate. Cuando regresaron a la cima del monte Tianen, Morax notó inmediatamente la criatura blanca como la nieve enroscada alrededor del cuello de Jian Lian. ¡Guau! ¡Qué lindo! Exclamó Gizon. Nunca había podido resistirse a las cosas adorables, igual que había adorado a Jian Lian cuando aún era un niño. Las otras mujeres inmortales también quedaron cautivadas instantáneamente por el bisón blanco como la nieve y esponjoso. Morax miró a Little Wite con cierta vacilación. Ese amarillo, monstruo amarillo de antes. Jian Lian asintió y explicó. Ese color y apariencia eran solo camuflaje. Así es como se ve realmente. Ya lo domé. Mientras hablaba, Jian Lian agarró el bisón por la nuca y lo colocó en su palma. Ah, es tan lindo. Deja que mi hermana mayor lo acaricie. Gizon dio un paso adelante rápidamente y extendió la mano para frotar la cabeza de Little Wite. Insolente. ¿Cómo te atreves a tocarle la cabeza a tu abuelo Mink? Blanquita se quebró. Solo se sometió a Jian Lian. Con los demás, se mantuvo orgullosa y arrogante. Jian Lian le dio una ligera palmadita en la cabeza para que se comportara y se lo entregó a Gizon. No te preocupes por lo que dice. Tiene la peor boca que jamás conocerás. Gizon tomó con cuidado a Little Wite en sus brazos, frotando su suave pelaje. Las otras mujeres inmortales se reunieron a su alrededor, acariciando su cabeza y jugando con su cola esponjosa. Ustedes, mortales insolentes. No le toquen la cola al abuelo Mink. Aunque Little Wite todavía ladraba y siseaba, Jian Lian podía ver claramente la expresión de alegría en su pequeño rostro. TSK, esa carita engreída solo pide una bofetada. Ignorando al ruidoso bisón, Jian Lian se acercó a Morax. Esta criatura es bastante inusual, dijo Morax con una sonrisa mientras Jian Lian se acercaba. Si no fuera por ti, quizá no lo habría pillado. Corre como el viento. Jian Lian se sentó a su lado, tomó la taza de té de Morax y la bebió de un trago. Mientras lo hayas atrapado, eso es lo que importa. La boca de Morax se torció ligeramente mientras observaba. ¿Era té recién hecho? ¿No estaba caliente? Cloud Retainer y los demás ya han terminado el diseño de la ciudad. Échale un vistazo más tarde. Si todo parece bien, comenzaremos la construcción. Morax continuó. Jian Lian no tuvo objeciones. Para él, construir un distrito entero ya no era un desafío. Pero ahora mismo quería probar su nueva habilidad. Manipulación vectorial. Y Morax, parado justo frente a él, era el compañero de entrenamiento perfecto. Oye, Morax, hace poco desperté una nueva habilidad. ¿Te importaría ayudarme a probarla? Jian Lian sonrió con picardía.
Morax lo miró de reojo. ¿Buscas otra paliza? A lo largo de los siglos, Jian Yan y Morax se habían enfrentado en innumerables ocasiones. Pero siempre terminaban con Jian Yan derrotado. Jian Yan tenía su transformación superior de Buda, pero Morax contraatacó con estela de piedra. Ascenso. Sus puños solos podían tapar el cielo, y desde arriba vino una tormenta interminable de rocas y luz de estrellas. No lo digas así, solo es un partido amistoso. Jian Yan sonrió. Bueno, ya que insistes, no me importa. Morax se puso de pie. Aquí no, claro. No quiero destruir el lugar. Llevémoslo al mar. Jian Yan también se puso de pie. ¿Qué están haciendo ustedes dos ahora? Azda y los demás se giraron hacia ellos. Jian Yan dice que ha despertado una nueva habilidad y quiere entrenar. Morax explicó al grupo. Una nueva habilidad. Azda y Cloud Retainer intercambiaron miradas, sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Eh? ¿El señor de Geo va a entrenar con Jian Yan? Cloud Retainer y los demás se animaron inmediatamente ante eso. Milímetros. Si estás interesado, puedes venir a verlo. Morax dijo con una pequeña sonrisa. Todos intercambiaron miradas y luego asintieron al unísono. Entonces vámonos. Jian Yan flexionó sus manos y pies, listo para la acción. Sobre el mar, cerca del bosque de piedras de Guyun, Jian Yan y Morax estaban suspendidos sobre las olas. A lo lejos, Azda, Gizon y los demás observaban desde lejos. Ese chico, Jian Yan, tiene una percepción increíble. Siempre está inventando nuevas habilidades de la nada. Azda suspiró. Quizás sea un rasgo del clan espiritual. Cloud Retainer reflexionó con ojos pensativos. ¿Quién sabe? Pero para nosotros, sin duda, es algo bueno. Gizon dijo mientras acariciaba distraídamente a Little Wite que ronroneaba en sus brazos. Aún así, después de aquella última gran guerra, el poder del señor de Geo parece haberse vuelto más profundo e insondable. El modelador de montaña dijo con gravedad, sintiendo las inmensas auras que irradiaban las dos figuras. En efecto. Entre los 7 asientos que el de arriba ha designado para los arcontes, no hay nadie más adecuado que él. Dijo Cloud Retainer suavemente. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 66. Jian Yan contra Morax. Muy por encima del mar, Morax y Jian Yan estaban cara a cara. ¿Empezamos? Morax miró con calma a Jian Yan mientras hablaba. Dale. Jian Yan se cruzó de brazos, con expresión ilegible. Morax agarró el Vortex Bankiser en su mano mientras un escudo brillante se formaba a su alrededor. Con un fuerte movimiento de su brazo derecho, Jian Yan desató un vendaval furioso que se dirigió directamente hacia Morax. Morax frunció el ceño ligeramente y el cielo se oscureció instantáneamente. Una lanza de piedra colosal se materializó en lo alto, descendiendo con una fuerza aplastante y destrozando el huracán que se aproximaba de un solo golpe. Pero la lanza no se detuvo. Continuó su descenso, apuntando directamente hacia Jian Yan. Los labios de Jian Yan se curvaron hacia arriba. Levantó una mano y extendió un dedo. Los espectadores fruncieron profundamente el ceño. ¿Qué está haciendo Jian Yan? Azda no pudo entender el gesto. ¿No suele necesitar ambas manos juntas para invocar esas cosas? Retenedor de nubes murmuró. Espera. Veamos a dónde nos lleva esto. Mon Carver dijo en voz baja. Morax entrecerró la mirada y levantó la mano, con la intención de recuperar la lanza. Pero entonces notó la leve sonrisa de Jian Yan. Así que viniste preparado. Recordando que Jian Yan estaba probando un nuevo poder que había adquirido recientemente, Morax decidió no detener el ataque. Quería ver qué estaba haciendo Jian Yan. En el instante en que la punta del dedo de Jian Yan tocó la lanza descendente, una extraña onda pulsó desde su cuerpo. Suaves olas ondulantes se extendieron por la superficie del mar, extendiéndose a lo largo y ancho. La enorme lanza de repente se congeló en su lugar. La expresión de Morax cambió dramáticamente. Podía sentirlo. Su conexión con la lanza había desaparecido. El arma que tenía delante ya no estaba bajo su control. ¿Qué carajo? Morax miró a Jian Yan con incredulidad. Los espectadores también quedaron estupefactos. Jian Yan, la voz de Mon Carver tembló, llena de asombro. Detuvo la lanza de piedra, con un solo dedo. Azda se quedó atónita y sin palabras. Eso es imposible y Gizon murmuró sin comprender.
Nadie había atrapado jamás la lanza de piedra de Morax con tanta facilidad. Ni siquiera el poderoso Osial o cualquiera de los otros arcontes superiores podrían haber hecho algo así. ¿Qué acabas de hacer? Morax exigió, con tono grave. Jianlian se rió misteriosamente. Ya lo verás pronto. Dicho esto, golpeó ligeramente la lanza con el dedo. La enorme lanza de piedra giró en el aire y luego se dirigió hacia Morax como un misil guiado. Dominio de la tierra. Morax no se atrevió a ser descuidado. Sabía exactamente lo destructiva que era esa lanza. Desde arriba, un meteorito titánico descendió, chocando con la lanza que regresaba en una explosión ensordecedora. Jianlian se lanzó hacia el mar, con sus pies apenas tocando la superficie. Luego pisoteó. El océano respondió al instante, como dominado por su voluntad. Las olas se agitaron y se retorcieron, formando un rugiente tsunami con forma de dragón que se abalanzó sobre Morax. Morax extendió los brazos. Debajo de las olas, innumerables crestas de piedra se alzaron como pilares que sostenían el cielo, rodeándolo protectoramente. El dragón marino se hizo añicos tras el impacto. Morax volvió a levantar la mano y el cielo se iluminó con una luz dorada. Cientos de lanzas de piedra se materializaron y descendieron en una lluvia torrencial hacia Jianlian. Jianlian golpeó ligeramente su pie y saltó en el aire. Extendió los brazos hacia afuera y el aire mismo obedeció su movimiento, condensándose en una brizna de viento puro. La hoja atravesó la tormenta de lanzas, destrozando varias en pleno vuelo. Avanzó a toda velocidad, golpeando con sus dedos una lanza tras otra. Cada uno que tocó se congeló, cambió de dirección y se precipitó hacia Morax. Morax se elevó a los cielos, convocando otra descarga de meteoritos para aplastar las lanzas que rebotaban. Aterrizando una vez más en el mar, Jianlian levantó su mano derecha hacia el cielo, con los dedos bien abiertos. Un tenue resplandor negro brilló en su palma mientras se paraba y frotaba losiones en el aire. Una chispa, y luego una llamarada de fuego, se encendió en su mano. «Funciona», exclamó Jianlian con alegría. Teyvat no era la tierra. No tenía certeza de que los elementos del aire reaccionaran como él esperaba. A su alrededor, los vientos se reunían frenéticamente y eran atraídos hacia su palma. Desde lejos, Morax entrecerró los ojos. La nueva técnica de Jianlian era inquietantemente extraña. Incluso podía manipular objetos formados con su propia energía geo. Por precaución, Morax colocó varios escudos más a su alrededor. En el océano, el aire rugía y se agitaba violentamente. Incluso Gizon y los demás, que observaban desde lejos, tuvieron que reunir sus fuerzas para resistir la atracción que emanaba de Jianlian. «Maldita sea. Este tipo está completamente destrozado». Azdaa maldijo en voz alta. «Sujétame. Me voy a volar por los aires». Little Wite gritó, aferrándose desesperadamente a la manga de Gizon. Todas las miradas estaban fijas en Jianlian. En su palma se acumulaban innumerables ráfagas de viento que se comprimían cada vez más. Morax sintió una fuerte sensación de pavor. La energía en esa pequeña mano era aterradora. «Incluso tengo un nombre para este movimiento». Jianlian sonrió. Un resplandor brillante floreció en su palma, creciendo cada vez más, hasta que una esfera llameante, como un sol en miniatura, colgaba sobre su mano. «Gran emperador de la llama». Con un grito, Jianlian lanzó la bola de fuego hacia Morax. La mirada de Morax se endureció. El poder elemental surgió violentamente a su alrededor. Se juntaron nubes oscuras en lo alto y un meteorito gigantesco, lo suficientemente grande como para tapar el cielo, descendió. Este fue el verdadero logro definitivo de Morax. Dominio de la Tierra. Auge. La bola de fuego y el meteorito chocaron y estallaron en una explosión cataclísmica. Las llamas y las ondas de choque estallaron y una gigantesca nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. Incluso los espectadores que estaban más lejos quedaron atrapados en la onda expansiva y fueron obligados a retroceder decenas de metros. «Estos dos, están locos». Gizon gritó exasperado. Esto no fue un combate de entrenamiento. Fue una guerra a gran escala. A este ritmo, lo creería si alguien dijera que ha comenzado otra guerra de los arcontes. Azdaa murmuró mientras sentía el calor que lo invadía. Cuando finalmente el humo se disipó, las dos figuras reaparecieron. Jianlian y Morax, uno en el aire y otro de pie sobre el mar, mirándose fijamente. Los escudos de Morax, que antes tenían 4 o 5 capas de espesor, ahora se aferraban a él como un débil destello de energía. La palma de Jianlian estaba quemada por completo, aunque gracias a su inmenso poder regenerativo, ya se estaba curando rápidamente.
Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 67. Establecimiento del distrito residencial. Entonces, dejémoslo aquí por hoy. Morax exhaló un largo suspiro, su tono calmado y sereno. Jian Ian también asintió. La prueba había llegado lo suficientemente lejos. Ahora tenía una comprensión mucho más profunda de la manipulación vectorial. Morax descendió lentamente del cielo y aterrizó junto a Jian Ian. Juntos, regresaron a donde los demás los esperaban. ¿Ya terminaste?, preguntó Aza. Milímetros. El nuevo movimiento de Jian Ian es impresionante, dijo Morax, con un tono de elogio genuino. Si vas a elogiarme, no te contengas, dijo Jian Ian con una sonrisa. ¿Ves? Por eso no puedes elogiarlo demasiado, bromeó Retenedor de Nubes. Míralo. Su colita está a punto de menearse. Bueno, ya basta, interrumpió Morax con una leve sonrisa. Ya has hecho las pruebas necesarias. Es hora de volver al trabajo. Él condujo a todos de regreso a la orilla. Déjame ver, murmuró Jian Lian, examinando el plano que le entregó Sondust. Por ahora, solo hay que construir suficientes casas para alojar a los residentes reubicados, dijo Gizon, dando un paso al frente. Para una capital, utilizar únicamente estructuras de madera resultaría demasiado monótono, impropio de la dignidad del corazón de una nación. Señaló una sección del plano. Empiecen la construcción aquí primero. Una vez que la gente se haya mudado, ampliaremos gradualmente el resto. Tiene sentido, asintió Jian Lian. El cemento será muy útil para este proyecto. Exactamente, asintió Gizon. Gracias a tu invento, el tiempo de construcción se reducirá drásticamente. Morax, de pie junto a ella, añadió. Cuanto antes terminemos el área residencial, antes podremos comenzar a reubicar a la gente. Entiendo. Jian Lian siguió el diseño del plano hasta que encontró un gran espacio abierto. Liberación de la madera. Técnica de la casa del pilar. Presionando sus palmas contra el suelo, canalizó su poder elemental. Auge. La tierra tembló cuando innumerables árboles brotaron del suelo, creciendo y retorciéndose a un ritmo asombroso. Sus troncos se doblaron y se fusionaron, formando casas una tras otra. En poco tiempo, filas y filas de casas se alinearon perfectamente. Simples, uniformes y ordenadas. Jian Lian priorizó la velocidad sobre la ornamentación. Eran refugios temporales, pero resistentes y fáciles de desmontar. Si alguna vez fuera necesaria una reconstrucción, simplemente podría recuperar la energía elemental del interior y las casas se disolverían nuevamente en el suelo. Y como la energía era un gasto único, retraerla no debilitaría las estructuras de ninguna manera. Fue una solución perfecta a corto plazo. Ideal para albergar a los residentes hasta que se pudiera construir la capital permanente. Está bien, esto debería ser suficiente para acomodar a la primera ola de migrantes, dijo Jian Lian, sacudiéndose el polvo de las manos. Morax asintió. Entonces, volvamos, ¿de acuerdo? Vamos. El grupo intercambió miradas y partieron juntos. De vuelta en las llanuras de Gili, no había tiempo para descansar. Morax y Jian Lian convocaron de inmediato a la gente a la sala administrativa para hacer un anuncio. Frente a la gran multitud, Morax y Jian Lian estaban uno al lado del otro. Es el señor de Geo y el señor inmortal. Guau, no importa el ángulo, ambos son tan deslumbrantes. Oye, ¿no crees que los dos juntos se ven realmente iguales? Dios mío. ¿Tú también pensaste eso? Será mejor que ustedes dos cuiden sus lenguas. Cuiden su respeto ante los adepti. Sí. El señor de Geo y el señor inmortal no son para que mortales como tú hablen de ellos. Cuidado. Si te burlas de los inmortales, podrías caer en una letrina de camino a casa esta noche. El parloteo de la multitud se extendía como olas. Ni Morax ni Jian Lian los detuvieron. Así es como debe ser, pensó Jian Lian. La vitalidad de la vida mortal. Un reino donde la gente vivía con calidez, alegría y risas. Eso era lo que hacía prosperar a una nación. Un pueblo que vivía como cadáveres andantes jamás podría sostener un reino, ni un gobernante así jamás podría alcanzar la grandeza. Tanto Jian Lian como Morax siempre habían gobernado a su pueblo con paciencia, gentileza y compasión. Y esa era la razón por la que, en todo Liyue, tantos mortales anhelaban vivir bajo el dominio de Morax. Porque su dios no solo era poderoso sin igual, sino también bondadoso sin medida.
Un dios entre dioses. Un gobernante entre reyes. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 68. Disturbios en la puerta de piedra. Después de un tiempo, una vez que Morax vio que casi todos se habían reunido, se volvió hacia Jianian. Adelante. Luego se hizo a un lado y tomó asiento. Jianian caminó hacia el frente, frente a la multitud. Se aclaró la garganta suavemente. Buenas tardes a todos. Podemos charlar más tarde. Mejor tranquilicémonos un poco por ahora, ¿de acuerdo? Con un toque de su poder elemental, su voz se escuchó claramente por toda la plaza. El tono amable hizo sonreír a la multitud. Las conversaciones se fueron apagando mientras la gente esperaba atentamente. Como todos saben, hace 10 días sufrimos una guerra masiva, comenzó solemnemente Jianian. Y esa guerra destruyó muchos de nuestros hogares. Hizo una profunda reverencia. Por eso hoy les debo una disculpa a todos. Inmediatamente la multitud estalló en protestas. Señor Inmortal, no debes decir eso. Si no fuera por ti, el señor de Geo, y los otros adepti, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Así es. Gracias a ti, ahora podemos vivir en paz. Nunca te culpamos, ni por un momento. Morax observaba desde su asiento, con una leve sonrisa tirando de sus labios. ¡Qué gente tan maravillosa! Pensó. Jianian se enderezó y sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Gracias por su comprensión, dijo en voz baja. Debido a que la mitad de las llanuras de Gili fue destruida, el señor de Geo y yo hemos decidido reubicar a la mitad de nuestra gente en la región al sur de la montaña Tianen. Hizo una pausa y luego continuó con voz firme. Esa tierra servirá como base para nuestra nueva capital. El anuncio resonó entre la multitud como un trueno. El mensaje fue claro. Su señor de Geo estaba a punto de fundar una nación. Emoción, asombro, incertidumbre. Todo tipo de expresiones surgieron entre la gente. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Después de todo, el propio Morax estaba sentado allí. Está bien, cálmense todos, déjenme terminar. La voz de Jianian se elevó levemente, calmando los murmullos. La migración será voluntaria. Cualquiera que desee comenzar de nuevo en una nueva tierra podrá registrarse para unirse. Al fin y al cabo, las nuevas tierras traen nuevas oportunidades, ¿no es así? Sonrió levemente y luego añadió. Y aunque la nueva capital se establecerá al sur de la montaña Tianen, eso no significa que abandonemos las llanuras de Gili. Los esfuerzos de restauración continuarán, así que tengan la seguridad. Continuó explicando los detalles del plan de migración y asentamiento antes de dimitir. La gente comenzó a dispersarse. Algunos se apresuraron a volver a casa para discutir el asunto con sus familiares, otros se quedaron para hablar entre ellos. El área de inscripción se instaló en el salón administrativo, y todos aquellos que deseaban unirse podían inscribirse allí. Cuando todos los arreglos estuvieron listos, Jianian finalmente se dejó caer en una silla, exhalando aliviado. Tomando un sorbo del té que Ganyu acababa de traer, suspiró satisfecho. Ah, eso es lo bueno. Jianian. Una voz apresurada llamó desde afuera. Momentos después, Ganyu entró corriendo, agarrando una hoja de papel, con la preocupación escrita en sus delicados rasgos. Bueno, si no es mi querida Ganyu, ven aquí, déjame abrazarte, dijo Jianian con una sonrisa, cogiéndola en sus brazos. Sus mejillas se sonrojaron mientras se retorcía en su abrazo. Vine a informar de algo grave. Estoy escuchando, dijo perezosamente, acariciando su cabello con su cara y respirando su aroma ligeramente dulce. Había estado tan ocupado últimamente que no había tenido tiempo para estar con ella. Pensó que podría compensarlo un poco ahora. Lo digo en serio. Deja de hacer tonterías. Ganyu se empujó contra su pecho, su rostro ahora serio. Está bien, se rió Jianian, relajándose, aunque sus manos todavía descansaban ligeramente alrededor de su cintura. Los agentes de la ley Miguelit de Liyue acaban de informar de una oleada anormal de energía elemental al noreste de la Puerta de Piedra, dijo con urgencia. Parece que, un poderoso ser de nivel arconte se acerca. La expresión de Jianian se oscureció instantáneamente. Al noreste de la Puerta de Piedra, murmuró. Él frunció el ceño, pensando. Esa zona y es el futuro territorio de Mondstadt, ¿no? Sus ojos se entrecerraron cuando se dio cuenta.
Si no recuerdo mal, el rey de la Torre de Carabian aún tiene a la gente de Mondstadt atrapada tras la barrera tormentosa. Lo que significa que el único arconte que conozco en esa región sería, su mirada se agudizó. El lobo del norte. Andrius.